Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de la Caja de Ahorros de Navarra, CAM, y de la Fundación ONCE. Hoy tenemos el placer de recibir a don Juan Antonio García Casquero, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y también el honor de que haya aceptado presentarle el magistrado don Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional. La tribuna es suya. Buenos días. Gracias, José Luis, Juan, Francisca y, por supuesto, Juan Antonio. Voy a ser muy breve en la presentación, pero sí quisiera decirles que, como todos ustedes saben, una de las características esenciales del terrorismo es que sus víctimas no son el objetivo del delincuente, ni su fin destruir o amenazar los bienes jurídicos personales de estos, sino que la víctima es para el terrorista un mero instrumento o intermediario sobre el que proyecta su acción criminal con el objetivo de destruir el Estado, o si ustedes lo prefieren, de destruir el poder o el Estado constituido para sustituirlo por la forma social, política o religiosa que los propios delincuentes quieren. Por lo tanto, las víctimas de estos terroristas, son de todos los colores, ideologías y extracciones sociales. Los terroristas en España matan, mutilan, secuestran y extorsionan sin que exista causa alguna, inmediata o lejana, que lo justifique, y sin que entre los afectados haya más conexión que la de pertenecer a una sociedad en la que se puede defender todo tipo de ideas y planteamientos. Pero no hace mucho tiempo, hace muy poco tiempo, a las víctimas se las escondía, eran invisibles. Eran como el secreto de familia, que todos conocen, pero que se hace como que no. Hasta que las asociaciones y fundaciones de víctimas han logrado su visibilidad y que comprendamos que el terrorismo en España afecta a todos, aunque ciertamente a unos más que a otros. Las asociaciones no solo han defendido los derechos de sus asociados, sino que han contribuido de forma eficaz a la formación de la conciencia pública para la diferenciación entre este tipo de delincuencia y otros fenómenos de delincuencia que utilizan la violencia extrema. Han hecho que la sociedad comprenda que el terrorismo concierne a todos porque amenaza nuestra forma de vida. Sin embargo, para el ciudadano es paradójico que personas que han sufrido en su propia carne el mismo azote, que han padecido igual, se muestren tan distintos en su forma de percibir la realidad, en sus manifestaciones públicas y, en general, en su forma de afrontar el futuro. Juan Antonio García Casquero, víctima del terrorismo desde un aciago día de mayo de 1992, miembro de la Asociación de Víctimas del Terrorismo desde ese mismo año, la primera asociación de víctimas de España, que fue fundada cuando llovía y llovía mucho fuera, ha sido nada más y nada menos que el impulsor de algo tan simbólico y grande como el primer equipo de apoyo a las víctimas para acudir a la Audiencia Nacional y para que se sintieran respaldados en los juicios. Delegado de Madrid de la Asociación de Víctimas de octubre de 2005, el año pasado fue elegido presidente de dicha asociación por mayoría absoluta de la Asamblea de miembros, de asociados. Su gran sueño, y espero, Juan Antonio, que no me haya equivocado en la forma de decirlo, no en el contenido, su gran sueño es conseguir la unidad, que no la homogeneidad, de las víctimas. O lo que es lo mismo, que cada víctima puede decir y hacer lo que quiera como ciudadanos que son, sin que por ellos sean estigmatizados o excluidos de la búsqueda del objetivo común, que es contribuir al fin de esta forma de delincuencia y, mientras tanto, ayudar a los nuevos e indeseados socios. Estoy seguro de que todos ustedes compartirán con él y conmigo un deseo, que algún día las asociaciones de víctimas del terrorismo no tengan que existir. Muchas gracias. Juan Antonio, por favor, es tu turno. Muy buenos días y muchas gracias por su atención. En primer lugar, me gustaría agradecer
en el nombre de las víctimas del terrorismo, a quienes represento en este acto y en el mío propio, a los organizadores, al habernos invitado y permitir así que se escuche nuestra voz. Asimismo, a Javier Gómez Bermúdez por haber accedido a presentarme en el día de hoy. Quisiera agradecer igualmente a todos los aquí presentes su interés por conocer nuestras ideas e inquietudes y, cómo no, dar las gracias por todas las muestras de apoyo y afecto que estamos recibiendo de los ciudadanos españoles. Siempre se nos ha dicho que las víctimas del terrorismo somos el colectivo al que más se debe la sociedad española. No sabemos si eso es cierto o no, yo no lo sé. Pero como presidente del colectivo de víctimas más importante de este país, sí puedo decir que probablemente no exista otro colectivo que haya asumido su dolor y su sufrimiento con mayor decencia y decoro democrático que el de las víctimas españolas. Las palabras venganza o represalia no se encuentran en nuestro vocabulario y no forman parte de nuestras vidas. La fe en la justicia es lo único a lo que nos podemos asir frente al daño recibido por la sinrazón del terror. Durante muchos años, las víctimas estuvimos abandonadas a nuestra suerte, sin nadie que nos ayudara a sobrellevar el dolor que nos causó el terrorismo. Es lo que se ha dado en llamar la doble victimización. El Gobierno y una parte de la sociedad nos daban la espalda como si la España democrática no nos reconociese. Por fortuna, el primer Gobierno del señor Aznar inició un cambio sustancial en el reconocimiento a la figura de las víctimas del terrorismo. Cambio que ha seguido avanzando de forma que hoy en día la consideración y atención hacia las víctimas es creciente. Sin embargo, en este entorno en que las víctimas del terrorismo vamos poco a poco ocupando el lugar que nos corresponde en la sociedad y en el que, en la más inmediata actualidad, parece nacer la esperanza de recuperar un consenso en la lucha contra el terrorismo, no puedo por menos que expresar mi más profunda preocupación por dos cuestiones, en las que creo que no solo no está avanzando, sino que, muy al contrario, estamos en claro retroceso. La primera de ellas es que estamos perdiendo la lucha por el futuro y la estamos perdiendo especialmente fuera de nuestras fronteras. Como ejemplo paradigmático sirva el informe emitido por el relator especial de Derechos Humanos de la ONU, que en fechas recientes, sobre la situación de nuestro país en relación con el terrorismo, dice: este es un informe, es un compendio de toda la nube intoxicadora que el nacionalismo excluyente e incluso el más directo entorno de la banda terrorista ETA llevan tiempo extendiendo sin que, desde nuestro lado, se adopten medidas para contrarrestar sus devastadores efectos. De hecho, durante la anterior legislatura se adoptaron medidas, se emprendieron procesos y se avaló por el Gobierno de aquel momento a partidos ilegalizados como Batasuna, nada menos que ante el Parlamento Europeo. En un episodio de los más vergonzosos que hayamos podido vivir en este país. Y aunque ahora intentemos entre todos enmendar estas acciones, lo cierto es que han supuesto un terrible paso atrás en la lucha por el futuro a la que me refería. Es así que, mencionando el informe contiene críticas a una de las sentencias emitidas por la Audiencia Nacional, que ha constituido un hito en la lucha contra todo el engranaje que mantiene el funcionamiento de la maquinaria asesina ETA. Se refiere este informe a la sentencia 73 de 2007, la que se corresponde con el conocido sumario 18/98. Una sentencia que personalmente me devolvió una parte de mi fe en la justicia. El relator basa su crítica en el argumento que puede leerse en la página web de cualquier grupo proterrorista, de que se puede apoyar la ideología etarra, justificarla y colaborar con la banda en aspectos que no sean los atentados propiamente dichos, sin que ello suponga un delito de terrorismo. A las víctimas del terrorismo
a todos los españoles de bien, no nos entienden más allá de nuestras fronteras. No somos capaces de transmitir lo que significa ETA. Para su supervivencia, todo el trabajo sucio que realiza su aparato mediático, político, social y económico, disfrazando esa actividad, eso sí, de simple ideología política. Todo esto roza ya el esperpento cuando en el mismo informe se puede leer que la Kale Borroka es poco menos que una actividad juvenil que se desarrolla en cualquier población española, aunque en el País Vasco se la tipifica demasiado duramente, ya que muchos de sus participantes pueden no estar de acuerdo con las actividades terroristas. ¿Es esta la idea que se percibe en el exterior sobre una actividad encaminada a crear un clima de miedo que coarte la libertad de todos los ciudadanos vascos? Todo esto seguirá siendo así. Mucha prensa extranjera seguirá hablando de ETA como una organización separatista vasca que mantiene un pulso con el Estado español. Mientras no comprendamos, los demócratas, la importancia de no abandonar la batalla del lenguaje como parte de esa lucha por el futuro. ETA y en general todos los grupos terroristas utilizan los eufemismos para reducir la negatividad que sus propias acciones conllevan y así algunos periodistas, algunos políticos y en este caso de forma dramática un relator especial de la ONU que también los utilizan, acaban siendo manipuladores de la realidad sobre la que informan. El disfraz político solo oculta la terrible verdad de lo que ETA y su entorno tratan de conseguir: atemorizar a todo el pueblo vasco y español para imponer por la fuerza de los deseos de una minoría. Y son delincuentes, son asesinos, son secuestradores, son extorsionadores, del mismo modo que quienes utilizan menores en trabajos en el tercer mundo son abusadores y no defensores de un nuevo régimen laboral mundial. También solicita el relator una interpretación muy estricta de los delitos de enaltecimiento. Según su consejo, el delito de enaltecimiento debe ser poco menos que el de planificar un atentado propiamente dicho. En los últimos meses se está librando una guerra sin cuartel para eliminar los símbolos y homenajes públicos a terroristas de las calles del País Vasco y Navarra. Guerra que tendrá lugar una de sus batallas más importantes este próximo jueves en el Congreso de los Diputados, sin olvidar el gran esfuerzo realizado por asociaciones como Dignidad y Justicia al respecto. Al mismo tiempo, se han realizado campañas muy importantes para el reconocimiento público a las víctimas del terrorismo, dedicándosenos calles, plazas y pequeños, y a veces no tan pequeños, monumentos en un gran número de poblaciones españolas. Y por eso no podemos cejar, ellos nunca lo hacen. Los niños vascos y navarros han crecido rodeados de esas mismas placas con el nombre de calles y de esos mismos pequeños monumentos, pero esta vez dedicados a los eufemísticamente llamados gudaris, a terroristas, a asesinos, que en las mentes ahora adultas de aquellos niños han quedado grabados como héroes. Hemos perdido muchos años sin comprender que el ser humano es especialmente vulnerable a los mitos y que solo un goteo constante de unas firmes convicciones morales en defensa del bien, entendido como un concepto universal, puede alejarse de las idolatrías. Y en este caso, nuestro abandono de esa lucha ideológica diaria ha hecho que el mal, en contraposición, ocupara un lugar que nunca debió corresponderle. Otro concepto importante que debemos transmitir es que las teorías políticas intolerantes, cuando no abiertamente excluyentes, que defienden una singularidad basada en diferencias religiosas, de raza o de cualquier otro tipo para justificar la pretendida superioridad de unos seres humanos sobre otros, por encima de la hermandad universal, son, por naturaleza, tendentes a la utilización de la violencia. Y esto es así porque en cualquier sistema democrático la alternancia en el poder es un síntoma de salud.
Y esa alternancia es algo contrario a la propia esencia de esas teorías completamente radicalizadas. Dos ejemplos de lo que ocurre cuando se intenta integrar las siglas de formaciones políticas de esa naturaleza en un sistema democrático lo tenemos en los acontecimientos que suceden bajo los gobiernos del Sinn Féin y la organización terrorista reconocida por la Unión Europea, entre otros como tal, Hamás. Los gobiernos de estas formaciones generan sociedades enfermas, absolutamente dominadas por el odio y la cerrazón. Como víctima del terrorismo en España y como presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no les puedo describir lo que sentí cuando comprobé cómo el asesino múltiple Ignacio de Juana Chaos es tratado por las calles de Belfast como un héroe. Por lo tanto, es también una trampa pretender, según los consejos del relator de la ONU, evitar acciones que, según escribe en su informe, entrecomillado, podrían interpretarse en el sentido de incluir a todo partido político que, por medios políticos pacíficos, trate de alcanzar objetivos políticos similares a los que persiguen los grupos terroristas. ETA, con su atentado del lunes, como reacción a la decisión del Tribunal Supremo que impide a D3M y a Askatasuna presentarse a las elecciones en el País Vasco, ha dado cumplida respuesta a la recomendación del relator especial. Después de esto, solo espero que la actuación del Ejecutivo anterior, permitiendo que algunas listas de ANV se presentaran, quién sabe si por intereses políticos, no vuelva a repetirse. Porque, además de las consecuencias prácticas en lo que a la obtención de información, recaudación de fondos e incluso intimidación más o menos sutil de la población, por ejemplo, no condenando los asesinatos terroristas, y de generación de las propias instituciones democráticas, aquella decisión supuso un durísimo golpe en la lucha por el futuro. Un golpe del que nos costará mucho tiempo recuperarnos. Legitimó, como político, lo que no es más que una parte de un entorno criminal. La batalla contra la perversión del lenguaje, la deslegitimación sin paliativos de los idearios que luego fundamentan y justifican el uso del terror, el desenmascaramiento de quienes, utilizando disfraces políticos o profesionales, no son más que parte de la maquinaria terrorista, y la aportación a la infancia y a la juventud de unos valores morales universales de referencia son las armas fundamentales que tenemos que empuñar para recuperar nuestra posición ideológica. En esta lucha por el futuro, especialmente contra ETA y sus satélites, en la que a día de hoy, y particularmente a nivel internacional, aparecemos todos los demócratas como claramente perdedores. Las víctimas del terrorismo tenemos un testimonio muy importante que aportar. En este sentido, la asociación que presido tiene la intención de realizar una campaña constante de concienciación que consiga un entendimiento de la realidad en nuestro país. Tengo confianza en que en ese empeño contaremos con el apoyo y colaboración de una inmensa mayoría de los ciudadanos e instituciones, así como de partidos políticos, asociaciones y medios de comunicación. No quiero, desde luego, olvidar que desde esta tribuna veo entre el público a personas que llevan en esa lucha muchísimos años y a los que quiero agradecer de todo corazón su esfuerzo, dedicación y el gran consuelo y ayuda que han supuesto para todos nosotros las víctimas del terrorismo. Les decía al principio de esta charla que era de mi máximo interés dos cuestiones. De la primera ya les he hablado. La segunda es también de una vital importancia y debo reconocer que para mí, como presidente actual de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, especialmente dolorosa. En estos últimos años se ha iniciado un proceso por el que las víctimas del terrorismo estamos perdiendo nuestra propia voz. Nos estamos convirtiendo en el eco de esta o aquella postura política, en la sombra de lo que deberíamos ser. Las víctimas del terrorismo no tenemos que referenciar nuestras posturas o nuestras reivindicaciones, prestándonos a valoraciones que tienen como patrón
el mayor o menor acercamiento a este o aquel medio de comunicación, estrella mediática o ideología política. El valor que tienen nuestras posturas es el suyo propio. Las víctimas del terrorismo no estamos ni con nadie ni contra nadie. Estamos con nosotras mismas, nada más y nada menos. Los atentados del 11 de marzo de 2004 marcaron un antes y un después. Aquel día, en el mayor atentado terrorista de la historia de Europa, 191 personas fueron asesinadas, perdieron la vida y más de 1.800 heridos tuvieron que iniciar un proceso de recuperación física y psicológica que en muchos casos no podrán dar por finalizado en todo el resto de sus vidas. Una recuperación que además exige el que se conozca quién fue la persona que ideó aquella monstruosidad. El autor intelectual, venga de donde venga y pertenezca al grupo terrorista que pertenezca. Lo que verdaderamente importante es que todas sus víctimas sepan que todos los que les cambiaron la vida o les arrebataron a su ser querido responderán ante la justicia por lo que hicieron. Por un lado, el pueblo español, la ciudadanía, mostró lo mejor de sí misma y nos ofreció a las víctimas todo su calor y su ayuda. Pero por otro, aquel día se inició un cisma que dividió a la clase política española en dos bandos irreconciliables y que, por desgracia, convirtió a las víctimas, protagonistas dramáticamente involuntarias del suceso, en un trofeo que los dos bandos desean, incorporar a sus tropas, en un afán por obtener de esa forma y de manera inmediata la victoria moral sobre el contrincante. El daño que esta situación está infringiendo a todas las víctimas, a todas las asociaciones, es incalculable. La lucha política en la que se ha pretendido incluir a las asociaciones de víctimas sin su consentimiento, además de serle totalmente ajena, no conoce ningún límite ni forma moral. Y así se agrede sin miramientos a cualquier víctima a la que se considera no convenientemente posicionada según el criterio del bando agresor, utilizando de forma muy poco digna a algunos medios de comunicación afines sin que se presten a tan innoble juego como francotiradores. Esta estrategia se utiliza de forma extensiva contra las propias asociaciones, tratando de dificultar el funcionamiento de aquellas poco útiles para los fines perseguidos por la política. Es un proceso perverso que persigue que seamos las víctimas quienes libremos entre nosotros un duelo que no nos corresponde y que en realidad debería ser mantenido en buena lid por quienes nos azuzan. Ninguna idea política podrá jamás estar más cerca de una víctima que otra víctima. Al parecer, para algunos medios, aunque afortunadamente son muy pocos, las víctimas hemos contraído con ellos una deuda por la defensa que han realizado de nuestros derechos. Una prueba más de que en esos, no por casos menos destacables casos, su posicionamiento al lado de las víctimas durante las dramáticas e incomprensibles actuaciones que en materia antiterrorista realizó el Ejecutivo anterior, respondía no ya a unos principios morales, sino a una pura inversión cuyos réditos ahora nos exigen. Nuestras necesidades directas en un país como el nuestro tienen en la actualidad un ámbito de cobertura muy avanzado, aunque desde luego la lucha por su mejora y por que lleguen a todas las víctimas es una tarea fundamental de cualquier colectivo de víctimas del terrorismo. Pero las víctimas también tenemos entre nuestras necesidades la del reconocimiento de nuestros derechos y el respeto y apoyo social que nos ayude a intentar sobreponernos a nuestra desgracia en la medida de lo posible. Y dentro de ese reconocimiento y respeto que solicitamos, ocupa un lugar importante el que no se nos utilice como armas arrojadizas en la arena política y mediática. Las víctimas, con nuestra independencia, nos jugamos mucho. Mientras no se nos otorgue el reconocimiento que merecemos como personas libres, mientras no se escuche nuestra voz respetando su independencia, no se escuchará la verdad de lo que una víctima del terrorismo es
y significa. Nosotros debemos librar nuestra propia lucha, la de recuperarnos de nuestras heridas, la de recordar a los que ya no están, la de recuperar la fe en la vida y en la sociedad, la de exigir justicia, la de defender, por encima de todo, la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia para con la víctima del terrorismo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues a medida que ha transcurrido su intervención han venido muchas preguntas. Vamos a ordenarlo de la mejor manera posible. Le preguntan si temen ustedes en la AVT que ante las elecciones del 1 de marzo ETA emprenda una oleada de asesinatos e incluso de secuestros para financiar sus actividades delictivas. Bueno, todos conocemos, después de 40 años de terrorismo en España, cómo actúa ETA. Seríamos ingenuos no posicionarnos. Hemos tenido un atentado del lunes que pudo ser una masacre. Avisan, pero efectivamente en un lugar de oficinas y a esa hora de la mañana, la verdad es que es una suerte que no hubiese habido muertos. Entonces, sí, efectivamente, pensamos que ETA puede, de aquí a las elecciones del 1 de marzo, seguir presionando para cambiar el voto. El magistrado Gómez Bermúdez, en su presentación, dijo que, si no lo he entendido mal, usted tenía un sueño que era el de no homogenizar, pero sí unificar o al menos conseguir una acción única de las asociaciones de víctimas del terrorismo que existen en España, percibidas ahora desde distinto signo político. ¿Está haciendo usted algo para entenderse con las otras asociaciones de víctimas? Efectivamente, yo creo que las víctimas no tienen que tener diferencias. Las víctimas somos víctimas, todos nos comprendemos y el único objetivo, el único fin que tenemos es luchar contra el terrorismo. Luego, cada asociación puede llevar su casa como quiera, puede trabajar como quiera, pero con un único fin, que es luchar contra el terrorismo y, por supuesto, luchar por las víctimas que forman sus filas. Alfredo Gabrieli, de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, dice: ¿hay diferencia en el grado de responsabilidad entre el Gobierno estatal y los gobiernos nacionalistas en la pervivencia de ETA? ¿Qué pesa más ahora en su ánimo, las incomprensiones de los afines o el odio de los proetarras? No, las víctimas, como he dicho anteriormente, no tenemos en nuestro vocabulario, no existen la palabra ni odio ni venganza. Pero, como también he dicho, se está perdiendo la lucha por el lenguaje. Se está dejando que ocupen las calles, como se está haciendo. Y eso es lo que no debemos permitir. Y lo que no debemos permitir es que los niños de hoy no se críen como se han criado sus padres y se crían en las calles viendo fotografías, viendo esculturas, viendo calles a nombre de terroristas. Pilar Gómez dice: ¿cree usted que las víctimas le deben algo a la justicia o, por el contrario, la justicia está en deuda con las víctimas? Como potencial víctima, ¿se puede hacer algo o exigir algo y cómo? Las víctimas, lo único que tenemos es la fe en la justicia. Y como relataba anteriormente y me repito, no ha habido venganza, no hay odio. Simplemente tenemos eso a lo que asirnos, que es la justicia. Y a eso nos aferramos y eso es lo que pedimos, justicia. Por eso, muchísimas víctimas, entre ellas yo, y lo decía anteriormente, no comprendemos, a pesar de que la justicia nos dé razones, no comprendemos cómo en este caso, por ejemplo, de Juana Chaos se puede pasear alegremente por Belfast. No comprendemos cómo pudo estar por 25 asesinatos 18 meses. Las víctimas no entendemos de justicia. Entendemos de sentido común. Nos lo pueden explicar muchas veces, pero lo que no entendemos es que un asesino salga a la calle a los 2 días de haber matado. Precisamente en relación con el criminal de Juana Chaos, la AVT continúa su campaña de recogidas de firmas, van 100.000, para forzar a la captura del terrorista etarra de Juana Chaos, huido de la justicia española desde hace meses,
¿Cree que servirá para algo? En su opinión, ¿el Gobierno español y el fiscal general están haciendo realmente todo lo posible? Quizás los intereses electorales de los socialistas vascos podrían facilitar la sorpresa de algún avance significativo para una expatriación cualquiera de estos días, es decir, antes del 1 de marzo. Bueno, como decía, no entendemos. Yo estuve en Belfast en la primera ocasión que de Juana Chaos se tenía que personar en los juzgados y la verdad es que uno piensa que, igual que los terroristas están ayudando a nivel internacional, es decir, de Juana Chaos tiene con todo el apoyo del IRA en Irlanda, uno piensa, y la víctima piensa, y siempre me refiero desde la posición de la víctima, uno piensa que entre países siempre existe también esa relación, esa unidad y ese apoyo para que un terrorista no ande suelto por ningún país del mundo. ¿Qué pasa? Que cuando ves que sale de Juana Chaos del juzgado sin que la hayan detenido, le hayan extraditado, para que aquí se le tome declaración, pues te llevas una gran decepción, ¿cómo no? Y voy a repetir lo mismo. Por mucho que nos lo expliquen jurídicamente, las víctimas no lo entendemos. Nosotros no somos juristas, somos víctimas y lo que queremos es que se haga justicia lo más rápidamente posible. Para ello, pues que los legisladores legislen las leyes, vayan por delante de los terroristas, no al contrario en la mayoría de las veces, que van siempre por delante de nosotros, buscando cualquier triquiñuela legal, como está pasando con de Juana Chaos, que parece ser iba a venir antes de Navidades y todavía sigue allí, debido a esas triquiñuelas legales y que no somos capaces de atajar. José María Martínez Gallego le pregunta ¿cuántas rosas blancas ha recibido usted o las víctimas de la AVT por parte de los componentes de la compañía de La Ceja? Pues la respuesta es fácil, ninguna. La ironía que no falte. Enrique Ugarte, ¿en qué medida su predecesor, el señor Alcaraz, ha contribuido con su posición a provocar la división y el cisma al que usted se refería? Perdón, no lo entiendo. ¿En qué medida su predecesor, el señor Alcaraz, ha contribuido con su posición a provocar la división y el cisma al que se refería? Bueno, mi predecesor estuvo en la presidencia durante 4 años. Hubo un clima en esos 4 años en los que había que tomar unas decisiones, unas circunstancias, y se tomaron. Hoy en día, pues, son otras las que hay que tomar. Desde la mesa de prensa le preguntan sobre qué informaciones y qué posición tienen ustedes en la AVT sobre la política con los presos de ETA y su acercamiento al País Vasco. Bien, pues lo hemos dicho muchísimas veces. Nosotros no entendemos de política penitenciaria. Nosotros lo que queremos es que cumplan su condena y lo que tampoco entendemos es que se acerquen a los presos al País Vasco. Ellos cometen los atentados en todo el territorio nacional, por lo tanto, cualquier cárcel es válida para que esté, porque tampoco entiendo por qué se pide que solamente los terroristas sean los que vayan al País Vasco y no los presos comunes del País Vasco también. Con lo cual, no entendemos por qué se les tiene que premiar a unos asesinos acercándoles a las cárceles vascas. Matías Jove le pregunta ¿qué cree usted que en el informe que cita de la ONU tienen algo que ver las relaciones con Cuba o Venezuela, amigos de ETA? Pues, como decía anteriormente, estamos perdiendo esa batalla, esa lucha, no ahora, hace muchísimos años. No hemos sabido, o no se ha sabido, llevar al extranjero, a nivel internacional, quién es ETA y qué es lo que hace ETA. Sin embargo, ellos sí lo han llevado muy bien y, efectivamente, hay países en los que ETA pues, lucha por un pueblo oprimido. Y eso es lo que tenemos, esa batalla es la que tiene que llevarse a cabo. Por eso yo le pido a los gobiernos, a este gobierno en este momento, que inicie esa campaña de llevar al exterior, de vender lo que realmente es ETA. Que no nos cuenten milongas en el extranjero, que no se vaya el relator especial de la ONU pensando que es que son unos chicos de la gasolina o de la calle Borroca. No, aquí hay asesinos y, como demuestran, 40 años de terrorismo y todos los muertos y heridos que llevamos a las espaldas. Vamos a dar el micrófono al defensor del pueblo, señor Mujica.
Bueno, quiero, ante todo, muchas gracias por lo bien estructurado y el contenido riguroso, intelectualmente riguroso, de la conferencia del señor Castillo. Pero quiero decir dos cosas. La primera, como defensor del pueblo, y la segunda, como exministro de Justicia. Es muy difícil, aunque nos indigna a todos, es muy difícil que podamos influir en los medios extranjeros, en los medios periodísticos, en los medios de comunicación extranjeros, que son los que califican a la organización terrorista como banda separatista o como todo esto, y que no se refieren a ella con la adjetivación necesaria. En cuanto, por eso, eso por una parte. Por otra parte, sobre el relatorio de las Naciones Unidas. Nosotros, como defensor del pueblo, he recibido a un relator de las Naciones Unidas. Y también he recibido las altas instituciones del Estado, otras instituciones del Estado, el Gobierno. Creo que la oposición también recibió al relator, al último relator. Que, por cierto, el próximo mes de abril, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, se va a ver el informe del relator. Todos, absolutamente todos, le hemos dicho lo que teníamos que decirle. Lo ha dicho el Gobierno, lo ha dicho el Tribunal Supremo, lo ha dicho la Audiencia Nacional, lo ha dicho el Defensor del Pueblo, de lo que se trataba, de lo que era ETA. Todos, absolutamente todos. Pues bien, volvió a sus lugares de origen, volvió al sitio de su procedencia, el relator, con las mismas ideas y las mismas prevenciones que traía. Traía unas prevenciones, traía unas ideas y volvió con las mismas, a pesar de que todos nos esforzamos en ir desmontando los mecanismos de su reflexión y de su actuación. Todos. Porque el relator, se dice relator de las Naciones Unidas, en este caso de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, está en Ginebra. Y ahí tenemos también un embajador que actúa constantemente sobre estos temas, el embajador de España ante los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra. El relator es un hombre contratado por la Comisión. No es un funcionario de las Naciones Unidas. Es un hombre dependiente de la Comisión que actúa mediante el pago que le da la Comisión. Y este relator, naturalmente, viene influenciado por lo que los que le dicen lo que a lo mejor ese relator quiere oír. El problema, por tanto, de la elección del relator depende de las Naciones Unidas, de la Comisión. Una comisión, para decir un ejemplo, que cuando yo fui a esa comisión, a un pleno de esa comisión hace unos años, está presidido por un libio, por una libia, ahora fue presidente de esa comisión, lo cual da un poco el tono de lo que es esa comisión. Y se ha hecho todo lo posible y se hace todo lo posible por montarlo, pero prácticamente aquí sí se puede decir que el esfuerzo inútil no conduce a la melancolía, aunque en parte sí se nos conduce a seguir por el mismo camino. Respecto a la aproximación al País Vasco. En 1989, siendo yo ministro de Justicia, que entonces las prisiones dependían del ministro de Justicia, se procedió a la dispersión de los presos etarras por todo el territorio nacional. Pero al mismo tiempo, esa era una cara del nuevo abordaje a la situación de los presos. La otra cara del nuevo abordaje era el acercamiento al País Vasco y la adopción de medidas que condujeran al tercer grado, incluso a libertades provisionales a algunos presos. ¿Qué se trataba con eso? Se trataba con eso de que los presos que estaban concentrados en dos grandes centros penitenciarios y, por tanto, que la mayoría estaban dominados y estaban amenazados y coaccionados por la minoría, se liberase a los presos de ese doble encarcelamiento que supone la amenaza a ellos y a sus familias, y a los presos que estaban más en contra, más separados de la organización en su interior. Y nosotros lo hicimos de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, que hay que decirlo, hicimos de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Separamos, que nos dieron la información sobre las familias, sobre los antecedentes de los presos, los separamos los más duros,
fueron a prisiones del sur de España, incluso a Canarias. Los menos duros los acercamos e incluso, yo recuerdo el año 90, el año 99, 90, casi 90 presos políticos o pasaron al tercer grado en la antesala ya de su libertad provisional. Y ese fue un acto de todas las fuerzas políticas. Yo recuerdo que en aquel momento vinieron a verme don Manuel Fraga y don Federico Trillo, en nombre del Partido Popular, a ver qué es lo que pasaba con esto. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Y yo les expliqué lo que pasaba, cuál era la política de dispersión, cuál era la otra cara de la política de dispersión, y la aceptaron perfectamente. Y yo creo que es siempre un medio de la lucha contra ETA. Es un medio de la lucha contra ETA. Bueno, yo quiero simplemente hacer una previsión de futuro inmediato. Si el día 1 de marzo cambia el signo del gobierno vasco hacia posiciones de las fuerzas constitucionalistas, qué duda que este cambio será fundamental, porque no se trata solo de un cambio político, sino se tratará de un cambio cultural, de un cambio fundamental para el País Vasco y para España. Y en eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para que sea posible. Muchas gracias. No, simplemente era una reflexión que además no es mía. La leí en una revista hace muchísimo tiempo y era de una persona del mundo de la judicatura. Y si no recuerdo mal, venía a decir sobre el acercamiento de los presos que a un preso se le acerca lo más cerca posible de su residencia para que no haya desarraigo familiar para su posible reinserción. Eso está muy bien en los presos comunes. Pero en el caso de los terroristas, el acercarles para nosotros es un premio, porque ni se reinsertan ni se arrepienten. Agustina García Manzano, de Cantabria Occidental, le pregunta ¿cómo considera la posibilidad de que la redención pueda venir incluso del enemigo, como ocurre en el libro bíblico de Ruth? Bueno, para nosotros, para las víctimas, creemos que en el tema de la reinserción, ya digo, si uno acude a la Audiencia Nacional, y aquí tengo a mi lado al presidente de la Sala Penal Internacional, cada vez que hay un juicio va a comprobar que ni en el penado, ni en el acusado, ni en los familiares que vienen, que no son jóvenes precisamente, son ya personas con mucha edad, se ve ese arrepentimiento, ni esa reinserción que se pueda dar. Por lo tanto, pensamos que eso no se puede llevar a cabo. Esa reinserción, esa valoración de decir algún día se van a arrepentir, no, es que nos lo están demostrando todos los días en la Audiencia Nacional. No tienen ningún arrepentimiento. Es que se ríen en nuestras caras, se ríen en la cara de las víctimas. Y yo les invito a que vayan un día a un juicio en la Audiencia Nacional. Se sienten allí y vean cómo cuando sale el culpable, el asesino, sale con una risa en su cara y cómo se ríe con los familiares que vienen. Y la cara de decepción, de desesperación que tiene la víctima al ver aquello. Íñigo Aduriz, de Público. ¿Insinúa usted que, como los vascos con los etarras, los niños madrileños que han crecido junto a símbolos franquistas han asumido una cierta tolerancia con la dictadura? No, yo no sé si los niños... Yo soy un niño en aquella época y no, como me ven, soy una persona normal. Bueno, vamos a ofrecerle el micrófono a la viuda de Mújica, Mapi, que está en la mesa central. Bueno, se acaba de celebrar el 13 aniversario del asesinato de mi marido. He venido anoche de San Sebastián y la verdad es que estoy muy contenta por toda la compañía que hemos tenido la familia. En cuanto al tema del terrorismo allí,
Yo pienso que allí hay mucho odio en aquella sociedad. Los niños han crecido con mucho odio, se les inculca en él, se les sigue inculcando. Y bueno, aquí tengo algún miembro del gobierno vasco, ¿no? Pero voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que ETA ha estado y sigue muy apoyada por el gobierno nacionalista, por el Partido Nacionalista Vasco. Pienso que yo personalmente, como víctima que soy, desde luego estoy muy lejos de hacerlo, no estoy por la labor, pero más fácil perdonaría a un etarra, a los que obviamente no les puedo ver, que al nacionalismo vasco y todo su entorno. Ha hecho muchísimo daño en aquella sociedad. Para mí son los auténticos culpables, el nacionalismo y la Iglesia vasca, claro, todo ello. Ayer he estado reunida con 2 o 3 víctimas más, con unos señores que han venido de Bruselas, de Bélgica, sí, y he quedado en enviarles el disco donde se narra, se llama En el nombre del Padre. Es un reportaje que emitió hace 2 años o 2 años y medio Antena 3, y donde se ve el odio terrible del obispo Setién y bueno, de todo lo que allí ha sido y para mí sigue siendo. Base básica para terminar con aquello, el primer paso es eliminar al nacionalismo. Luego ya veremos lo que pasa, pero de momento ellos, para mí, son los auténticos causantes. Está aquí efectivamente la responsable de política en relación con las víctimas del terrorismo del Gobierno vasco. Yo le doy la oportunidad de que intervenga, si le parece. Muy bien. Bueno, pues es posible que sea inevitable que... ¿Sí? Enrique Mujica. Es otro miembro de las víctimas a tu derecha. Bien. De la misma oficina. No, gracias. No, yo solamente, yo trabajo en la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco y solo quería hacer una precisión. Creo que cualquier generalización no es buena. Yo también he sido un niño que ha crecido en el País Vasco y he crecido sin odio. He crecido, no tengo ninguna simpatía por los terroristas, nunca la he tenido. Venimos trabajando muchos años en contra de la violencia terrorista en el País Vasco, mucha gente. Hay un sector social muy importante en el País Vasco que lleva muchos años trabajando por la paz y contra el terrorismo y creo simplemente que las generalizaciones no son buenas. Creo que no es bueno que la imagen del País Vasco quede manchada en su totalidad por la acción que puedan desarrollar algunas personas. Por supuesto, respeto la valoración que se puede hacer en torno al papel del nacionalismo, al papel que el nacionalismo ha jugado en relación al tema de la violencia, sobre todo durante 40 años. Pero creo que la realidad del País Vasco, de la sociedad vasca, hoy en día no se puede expresar en términos de una generalización de existencia, de simpatía hacia los terroristas o de odio hacia otro tipo de cuestiones. Creo sinceramente que nunca como ahora se ha conseguido en la sociedad vasca que exista un rechazo tan radical a la violencia terrorista. Nunca como ahora se han alcanzado los niveles de hastío hacia la acción de ETA. Otra cosa es que esto haya sido solamente posible después de muchísimo trabajo, después de sufrir mucho y después probablemente de algunas acciones que alguien tenga que revisar críticamente en algún momento y que tenga que reconocer que durante muchos años no se ha hecho todo lo que se podía haber hecho. Pero, insisto, creo que la fotografía de hoy en día no permite generalizaciones que probablemente no conduzcan a un desarrollo, de la convivencia deseable en el País Vasco, nada más. Juan Antonio. Sí, yo quería, efectivamente, no se va a generalizar, pero sí es verdad que lo que estamos viviendo en el País Vasco, con el consentimiento de quien apruebe el que haya personas, unos que van con la pancarta de Cherokee por la calle en Bilbao, tranquilamente, en manifestación, y de unos cuantos en la acera aplaudiéndoles. Eso es una realidad que hay en el País Vasco. Una realidad en el País Vasco
Es un homenaje en un pueblecito, ahí en Lizarza, a un asesinado que se hizo en una capilla. Había más escoltas que personas que asistíamos. Y se hizo en una capilla. Y cuando fuimos al ayuntamiento, donde se iban a decir unas palabras y donde iban a entregar una placa, yo pregunté, digo, ¿en este pueblo es un pueblo residencia de San Sebastián? Porque no veo a nadie por la calle. Las persianas están bajadas hasta abajo todas. Pues quizá no sea generalizar, pero es que estaba todo el pueblo así, con las persianas bajadas, y no había un alma por la calle, solamente los que íbamos. Efectivamente, yo no generalizo, porque hay personas en el País Vasco que no piensan como ellos. Lo único que pasa es que, bueno, por el miedo, por la falta de libertad, no pueden decir lo que quieren. Bueno, pues decía que había varias preguntas que voy a agrupar en el último turno, relativas a la etapa anterior y una a situaciones que apuntan como actuales en la AVT. Luis Losada, de Intereconomía, dice: el extesorero y el expresidente de la AVT le acusan de haber traicionado a las víctimas. ¿Qué les responde? Ignacio Aduriz, de Público: ¿qué opinión le merecen las informaciones que aseguran que su antecesor no ingresó en las cuentas de la AVT varios premios concedidos a la asociación? El Plural.com: hace unas semanas se desestimó una demanda de la AVT contra el Diario Público y hoy se ha conocido que también ha sido desestimada una demanda contra Interview. Ambas partían de la dirección anterior. ¿Piensa la actual dirección recurrir estas sentencias? ¿Se han suavizado las discrepancias entre la actual dirección y el señor Alcaraz? Y finalmente, de Hispanidad.com: en las últimas semanas se han producido muchos despidos en el seno de la AVT. ¿A qué se ha debido el deterioro del ambiente laboral? Bien, yo pediría... ¿A qué hora acaba la charla? Ahora. Es que no sé si me da tiempo a volver a releer lo que he vuelto a decir. Simplemente esto se da el tratamiento que se quiere dar. Es decir, el tratamiento es ninguno. Lo importante, se lo digo a los medios de comunicación por si no se han enterado, es la lucha contra el terrorismo. Lo que pasa internamente dentro de una asociación es problema de esa asociación. Lo que pase dentro de Coca-Cola es problema de Coca-Cola. Despidos y hay en todas las empresas y que no se vienen a bien en muchas ocasiones en juntas ni en juntas de vecinos. Por lo tanto, yo les diría a los periodistas que se centren en lo que es la lucha por el terrorismo, que es lo que hay que hacer. Bueno, pues muchas gracias. Para despedir, en nombre de los patrocinadores, doña Francisca García Vizcaíno. Buenos días. Gracias, José Luis. Señor García Casquero, Javier, Juan, José Luis. Señoras y señores, buenos días a todos en esta mañana que hemos tenido oportunidad de compartir con el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo pues uno de los temas que quizás preocupen más en la sociedad, en los ciudadanos de este país, ¿no? Hablar de orden, de respeto, de paz social, pues al final significa hablar de desarrollo de la sociedad, de cohesión y de progreso humano. Y esos son valores que están muy ligados al espíritu de esta tribuna y en el que toda la sociedad debe implicarse. Nosotros, desde la posición de los patrocinadores, queremos agradecer, en nombre de Nueva Economía Forum, Caja Navarra y Fundación 11, nuevamente al señor Juan Antonio García Casquero su magnífica intervención en el día de hoy. Y a todos ustedes, por supuesto, agradecerles su presencia y recordarles que están invitados a los próximos encuentros de esta tribuna. Muchas gracias.